Bueno, voy a presentarles una forma de poder capturar un número, ¿ya? Y ese número poder dividirlo en sus dígitos independientes. Cuando han resuelto la práctica he visto que varios han tenido muchos problemas al hacer este ejercicio. Entonces he visto por conveniente directamente hacerles un pequeño video. Espero que se entienda. Bueno, voy a empezar explicando un poquito cuáles son los elementos que se necesitan para poder resolver este problema. Para ello estoy utilizando un ejemplo, una división sencilla. En este caso 8 dividido entre 3. 8 dividido entre 3. Es una división bastante sencilla. La respuesta de esta división es obviamente 2. 2 por 3 es 6. Y el residuo que nos queda, o el resto, es 2. Estos tres elementos en matemáticas se conocen como: el 3 sería el divisor, el 2 de acá, el verde, sería el cociente, ya es el resultado de la división, y el elemento de acá, el 2 rojo, representaría lo que es el resto o el residuo. Esto es matemática básica. Ahora, ¿cómo es que yo hallo este número 2, el cociente, con una operación matemática? Y la respuesta es la siguiente, ¿no? La división, este número yo lo hallo directamente realizando la división correspondiente, es decir, 8 dividido entre 3. Esta operación me va a devolver 2. En clase alguien me preguntaba y me decía, no, pero yo hago esto en la calculadora y me sale con decimales, 2 punto algo. Y tienes razón, es verdad. Entonces, les voy a mostrar más adelante un ejemplo, ya directamente con un programa implementado, para demostrarles que cuando ustedes hagan un programa, esta división, si tomamos en cuenta solamente enteros, nos va a dar como resultado 2. La parte decimal ya no se va a tomar en cuenta. No se va a tomar. Les voy a demostrar a continuación cómo es que se hace esto, ¿ya? Pero quiero terminar esta primera parte explicando la parte del residuo, ¿no? La parte del residuo es lo que nos sobra de la división de 8 entre 3. Este valor se lo halla matemáticamente mediante el módulo, ¿ya? El símbolo para representar el módulo en algunos casos se lo representa mediante el porcentaje, o a veces colocan aquí mod, ¿ya? Cualquiera de los dos símbolos significan lo mismo, el módulo. Y el módulo que nos devuelve el residuo de la operación de los elementos que estamos dividiendo. Ya en este caso, casualmente, ambos números son 2. ¿Ya? Les voy a explicar a continuación por qué he puesto estos dos números iguales y por qué el cociente es de la división de 8 entre 3 es 2. Bien, como les decía, entonces les voy a explicar por qué la división de 8 entre 3 es 2 en un programa de computadora, ¿ya? Entonces yo aquí tengo ya preparado un pequeño programa de computadora, ¿ya? El cual me solicita como datos de ingreso, ¿ya? Pedimos al usuario que ingrese dos números, un número A y un número B. Yo estoy considerando que estos dos números van a ser del tipo entero, no decimal, entero. Y a continuación lo que hago es simplemente indicar cuál es el resultado de la división de A dividido entre B y A módulo B. He utilizado yo el lenguaje de programación C#, en el cual módulo está representado mediante numeral y división mediante el signo de división matemática. Si yo ejecuto este programa, el resultado es el siguiente. No, acá lo que me pide el programa es ingrese un número. ¿Ya? Entonces el ejemplo que yo les he planteado decía, en este caso A valdría 8 y B sería 3. Voy a colocar esos números. Ingrese el número A, este va a ser 8. Enter. Ingrese el número B, este sería 3, como en mi ejemplo. Enter. Ahora, si se fijan, el resultado de la división de A dividido entre B es evidentemente 2, porque yo estoy considerando solamente los enteros.
Si ustedes hacen esto en calculadora, les va a dar con decimales. Ahí es donde algunos se han confundido, ¿ya? Y el módulo me va a devolver casualmente en este ejercicio 2, ¿ya? Pero yo me he preparado otro ejercicio en el cual el residuo es diferente del cociente, ¿ya? Ejemplo, 5 dividido entre 2. 5 dividido entre 2 sería a 2. 2 por 2, 4. El residuo sería 1. En este caso, si yo ejecutaría el programa otra vez, el resultado de la división de 5 entre 2 me va a devolver 2. Pero el resultado del módulo de 5 módulo 2 me va a devolver 1. Bueno, ahora que ya se comprende mejor cómo es que se obtiene el cociente de una división y el residuo o el resto de una división, podemos utilizar esos elementos para poder resolver el problema que yo les di, que era, dado un número, ¿ya? Podría ser 3 dígitos o 4 o 5, eso independientemente, solo va a aumentar el número de pasos, poder dividir este número en sus correspondientes dígitos separados. Es decir, si yo tuviese este valor y este valor lo asigno a una variable llamada x, yo podría dividir este número en sus correspondientes dígitos, es decir, x1, x2 y x3. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Ahora que ya sé cómo funciona el cociente y el residuo. Una estrategia de solución de este problema es la siguiente. Voy a hacer divisiones sucesivas entre 10 a partir del valor del número que está ingresando el usuario. Es decir, en este caso, este es un ejemplo específico de 1, 2, 3, pero podría ser cualquier otro número, ¿ya? En este caso específico de que sea 123, si yo quiero dividir, entonces separar en sus dígitos, lo que voy a hacer es dividirlo entre 10, ¿ya? 123 para mí lo estoy almacenando acá, si se fijan, estoy almacenando ese valor en una variable llamada x. Entonces para mí 123 es x. Y hago lo siguiente, 123 dividido entre 10, el resultado es 12 entero, ya les he explicado por qué. Y tenemos un residuo de 3, ¿verdad? Acá. ¿Cómo se halla este 12? Mediante la división de 123 entre 10. ¿Cómo se halla este valor de acá? Mediante el módulo. Perfecto. Si notan, acá ya tenemos el número 3, que sería el primer dígito, ¿ya? Pero todavía faltan los otros dos. ¿Qué es lo que hago a continuación? Del resultado de la división de 123 entre 10, que sería 12, ¿ya? Vuelvo a dividir este resultado entre 10. La división de esto me devuelve 1. 1 por 10, 10. Al 12, 2. El residuo sería 2. Si quisiera hallar este valor, utilizo el módulo. Si quisiera hallar este valor, utilizo la división de estos dígitos. Bien, entonces, como habrán notado, ya tengo los 3 dígitos necesarios. Acá está el 1, acá está el 2 y acá está el 3. Solamente que en orden inverso, pero ya los tengo ambos. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a asumir que mi primer dígito, yo lo voy a denominar de ahora en adelante A minúsculo. Al segundo dígito B minúsculo. Al tercer dígito C minúsculo. Como estamos trabajando en el sistema decimal, mi dígito C está representado mediante las unidades. Mi dígito B está representado mediante las decenas. Y el dígito A está representado mediante las centenas. ¿Ya? Bueno, entonces lo estoy asignando el 123 a la variable x. ¿Y qué hago para obtener el primer dígito, mi dígito C? Lo que hago es sencillo. Agarro este valor de x, ¿ya? Y utilizo el módulo para hallar este valor. Y lo asigno a mi variable C. Eso es lo que estoy haciendo acá. C igual a x módulo 10. En el ejemplo específico de 123, el resultado de esto va a ser 3. Ya tengo mi primer dígito almacenado en la variable C. Para el siguiente dígito lo que hago es lo siguiente. Ya no puedo yo dividir x entre 10,
lo que hago es dividir este valor, que es el 12. ¿Y qué es este valor del 12? Acá lo estoy poniendo. Es el resultado de dividir 123, acá es división, entre 10. Y a esto le saco el módulo de 10. El resultado de esta división interna, 123 dividido entre 10, es 12. Acá está 12. Módulo 10, el resultado de esto me va a devolver este valor, el 2. Y yo lo estoy almacenando en la variable b. Ya tengo el dígito c y tengo el dígito b. Me falta el dígito a. ¿Cómo hallo el primer dígito? Y es un cambio el que se hace acá. Cuando ya no puedo dividir entre 10, lo que hago es simplemente la división. No voy a utilizar ya el módulo, simplemente la división. Acá está. A va a ser igual a 12. 12 es el resultado de otra vez x dividido entre 10. Si quieren este valor, lo pueden poner en otra variable, si gustan, en una variable auxiliar. Yo directamente lo estoy haciendo la operación matemática. Entonces sería a igual a 12 dividido entre 10. ¿Cuál es el resultado de 12 dividido entre 10? Acá está. 12 dividido entre 10 es a1. La parte decimal no se toma en cuenta, ya saben. Entonces acá ya tengo mis tres dígitos. El a, el b y el c. El a es 1, el b es 2 y el c es 3. Si quisieran volver a unir estos elementos, ya tienen una pista, ¿no? Es directamente, como estamos trabajando en sistema decimal, esto es las unidades, esto es las decenas, ¿no? Y estos serían las centenas. Ahí ya tienen una pista. Pero bueno, esa es una estrategia de solución de cómo poder dividir un número de 3 dígitos en sus correspondientes dígitos separados.